Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo del podcast Rap Conciencia, un subgénero del rap cuyo objetivo es hacer conciencia en las personas a través de sus composiciones y con ello lograr una mejor sociedad libre de violencia, racismo, pobreza, discriminación y más problemáticas sociales. Para ello, El Instruido presenta este proyecto donde analizaremos cada una de sus composiciones que muestra a la sociedad como un aporte artístico y cultural. Diego, bienvenido. Bienvenida también Michelle a este proyecto y bienvenidos a todos los seguidores y personas que se encuentran escuchando este podcast, este nuevo proyecto que la verdad me encuentro muy contento de presentarlo a la comunidad, a la sociedad en general, porque es una manera por la cual van a conocer el trabajo que voy realizando artísticamente. Cada composición tiene un proceso, un procedimiento y un objetivo por el cual lo realizo, y a través de este podcast vamos a ir analizando cada uno de esos trabajos. Bien, permíteme presentarte. Diego Armando Paneluisa Vargas, oriundo de la parroquia de Aloasí, Cantón Mejía, lleva más de 10 años como artista. Tiene varias tecnologías en las siguientes ramas: desarrollo de software y análisis de sistema, mezcla y mastering y negocio musical, producción musical y técnico en fotografía y video. Ahora es importante conocer cómo nace esta iniciativa de vincularte a la sociedad como un artista. Bueno, la iniciativa de ser artista en mí pienso que nace del gusto por la música, ¿no? Encontré en este género musical la libertad de expresarme sin estigmas, sin parámetros, tomando en cuenta que yo desde mi niñez quizá era catalogado como una persona muy reprimida que no hablaba mucho. Entonces encontré la libertad de hablar y de expresarme al escuchar los diferentes artistas que fui conociendo en mi adolescencia, y con esto fui tomando esa iniciativa, y prácticamente el hecho de ser artista, digamos que el tiempo lo fue dando. Al principio no era un objetivo concreto, sino más bien el gusto por ir aprendiendo sobre este género musical, irlo desarrollando y que esta palabra artista se cristalice en mí. Bien, hablemos también un poquito. Sabemos que esta carrera lleva más de 10 años, sin embargo, hay muchas personas que no conocen, ¿no? Tal vez conocen las últimas canciones, Pan y Circo, María, pero tenemos un álbum bastante completo que se lo ha producido desde el año 2012. Quisiéramos conocer cuándo fue la primera vez que El Instruido subió a un escenario. Bueno, podría dividirlo en dos partes, ¿no? La primera vez que subí a un escenario, creo que tenía 15 años en el colegio donde estudié. Fue mi primera presentación en donde no sabía nada de técnicas de desenvolvimiento, ni sabía nada de vocalización, y encima de eso la primera vez que canté con mi grupo que formamos fue una canción en inglés. Entonces esa sería la primera parte, y la segunda parte pues prácticamente como El Instruido. La primera presentación que tuve fue, recuerdo, por el 2011 en el auditorio del Hospital Eugenio Espejo, en un evento por los derechos de los jóvenes y de la niñez y adolescencia. Entonces ahí fue como El Instruido dio su primera presentación. Bien, en este caso sabemos que son varias temáticas que tú abordas, si bien es cierto, y es lamentable decirlo, las problemáticas que se registran en la actualidad son varias. Entonces, dentro de tus composiciones, ¿cuáles son las que has priorizado, en este caso, para concientizar a la ciudadanía y que se genere un cambio? Bueno, desde que conocí este género musical, traté de perseguir este sueño de ir desarrollando canciones, composiciones, producciones completas. Sin embargo, yo fui desarrollando mi vida cotidiana, normal, como cualquier otra persona, ¿no? Estudiar el colegio, luego el nivel superior, y también hice pasantías. Entonces, en esto de hacer pasantías, ingresé en un centro de protección de derechos. Entonces, ahí fue donde aprendí algo sobre los derechos de los grupos vulnerables,
Entonces ahí fueron naciendo ya estas nuevas ideas de componer canciones enfocadas a estas problemáticas sociales. Fui aprendiendo también algo de comunicación. Todo quizá ha sido por personas que me rodean. He ido adquiriendo esos conocimientos, absorbiendo esos conocimientos y utilizándolo y relacionándolo con lo que hacía, ¿no? Con la música. Entonces, prácticamente las problemáticas sociales son algo que es bastante tomado en cuenta por este género del rap, hablando de rap conciencia, porque como lo habíamos hablado en la introducción, pues a través de las composiciones, de las letras que uno se hace, uno puede denunciar ciertas cosas que se está haciendo mal o que se está viviendo mal dentro de la sociedad, para de una u otra manera aportar con un granito de arena para que la gente abra los ojos, abra su mente y pueda reflexionar y de una u otra manera cambiar. ¿Y por qué lo digo así? Porque el rap conciencia también hizo eso en mi vida. Bien, en este caso considero importante resaltar, a más de la trayectoria, ¿no?, que tienes ya, cuáles han sido los obstáculos que a lo largo del camino tú te has encontrado en este tema de como artista y también en abordar problemáticas sociales. Al inicio ya lo mencionabas, no es algo improvisado, es algo que requiere un estudio previo para poder dar a conocer la realidad de esta problemática y compartirlo con la ciudadanía, y que esta canción, este mensaje toque el corazón de la comunidad. Podría decir que no ha habido obstáculos mayores que hayan podido detenerme en sí, porque si hablaríamos de un obstáculo no estaría en donde me encuentro ahora. Sin embargo, ha habido pequeños inconvenientes, como lo mencioné anteriormente, pues he tenido que desarrollar mi vida cotidiana. Y quizá uno de los pequeños obstáculos que más he tenido ha sido la falta de tiempo, ¿no? Porque desde que salí del colegio entré a trabajar, y cuando trabajas dependiente, pues tu tiempo casi no es tuyo, no te pertenece. Entonces el cansancio, compromisos familiares y otras cosas, es como que merman bastante el tiempo para enfocarte en algo que para mí, y como otras personas lo consideran, la música es algo que se le dedica el tiempo necesario como cualquier otra carrera o como cualquier otra profesión. Necesitas centrarte en esto, si no, no puedes avanzar. Entonces yo casi he dividido mi tiempo muy corto para la música y más para desarrollar mi vida cotidiana. Entonces luego he tenido que retomar mis estudios superiores. Entonces todo esto ha ido corriendo su curso. Sin embargo, el rap para mí siempre ha estado formando parte de mi vida, y en cuanto he aprovechado el tiempo, si he trabajado, ha sido para poder invertir en equipos de producción, y poco a poco incluso hasta eso me ha servido para irme capacitando también e ir desarrollando esta habilidad y profesionalizarme en este ámbito de la música, ¿no? Eso en el aspecto técnico podríamos citarlo, ¿no? Que es como inconvenientes el tiempo y el enfocarte de lleno en la música. Y de ahí, pues, en el aspecto de composición de letras, de igual manera, pues, para cada tema recuerdo que desde la primera canción que hice, que fue por los derechos de los niños y hablando como el instruido, pues tuve que tenerme ese conocimiento, y de ahí adopté esto de que para cada canción que voy a escribir siempre tengo que ver la realidad, estudiar, profundizar, leer, asesorarme con otras personas, porque no puedo soltar algo al azar. Entonces por eso el proceso de producción quizá de una canción o de una historia, hablemos también retomando el tema de María, o de una historia, conseguir una persona que te cuente una historia, escucharla, luego resumirla y luego empezar a armar las estructuras, las métricas, los versos. Entonces requiere de tiempo, ¿no? Entonces, obstáculos algunos, sí, pero ninguno que me haya podido detener, y sé que aún quizá habrán,
pero mientras vaya desarrollando mucho más, pienso que podremos saltar siempre al próximo nivel. Importante esa perseverancia para poder seguir desarrollando este tipo de proyectos en beneficio de la sociedad. Ahora quisiéramos conocer también parte de las anécdotas o alguna experiencia que te haya marcado como artista y que te haya permitido, te haya dado esa fuerza para continuar con el proyecto. Cuando yo bajaba del escenario, había algunas personas que llegaban hacia mí. Algunos eran jóvenes, algunos eran adultos mayores, algunos eran personas adultas. Se acercaban a contarme lo que les estaba pasando, ¿no? Y era presto mis oídos a escucharles. Y muchas veces las personas decían, no sé si puedo comunicarme contigo porque a veces no tengo con quién conversar o no tengo con quién hablar los problemas que me están pasando. Y yo les decía, claro. Y recuerdo que una de estas personas, una vez era una persona ya adulta, me escribió y dijo, recuerdo que te escuché cantar una de las canciones que interpretaste una vez. Y lo primero que se me ocurrió cuando se me vino esta idea de quitarme la vida fue una de las canciones que cantaste. Y una de las canciones, recuerdo que era que está en el álbum en el que tengo oídos, oiga, es Persevera hasta el fin. Habla sobre no rendirse ante las situaciones. Entonces me dijo, ¿sabes? Ahorita, dijo, ya estoy rehabilitado. Me dijo, siempre me acuerdo de la canción que cantaste, incluso hasta ahora la escucho. Y solo quería llamarte para decirte que salí de ese centro, estoy totalmente rehabilitado y he vuelto a rehacer mi vida y quería agradecerte. Entonces una de esas llamadas o de esas veces que me escribió esta persona fue para agradecerme porque había escuchado una de estas canciones y varias frases le habían llegado. Entonces esa es una de las experiencias que siempre me quedan, y de ahí otras personas que siempre llegaban, o sea, siempre me llegaban a felicitarme por el contenido que tenían las letras, para sincerarme con el público, con las personas que están escuchando. He escrito canciones que para mí tienen un contexto muy crudo del que quizá en otros géneros no se habla. Y yo cuando las estoy componiendo, cuando las escribo, o sea, me llena de ánimo, de fuerza, y digo, esto necesita la gente, ¿sí? Pero cuando salgo al escenario y veo a las personas, y no sé por qué, siempre me llega un miedo, del cual me dice, la gente no escucha este tipo de canciones, no les va a gustar. Y es como que me da un poco de temor y nervios, pero a la vez cuando yo empiezo a cantar es como que fuera otra persona, es como que dejara de ser Diego Armando y empiezo a ser el instruido y empiezo a lanzar todas las letras. Y al final que vengan y te digan, está muy bien, esto es lo que necesita o esto es lo que me gustó, muy bien hecho. Entonces eso es como que motiva bastante a seguir adelante. A veces creo que sinceramente no es que no valore mi contenido, sino que me da miedo presentarle a la sociedad porque es una sociedad que no está acostumbrada a escuchar cosas como las que yo presento en mis canciones. En este caso podría ser también la falta de oportunidades, porque recordemos, tuvimos la presencia de estar cuando se inauguró el Guarmi Pichincha acá en Machatí. Se había solicitado que se permita incluir dentro del cronograma, sin embargo hubo esa negativa, pero sin embargo la persistencia logró que puedas llegar a cantar y fue lo que nos acabas de contar. Al final la ciudadanía se acercó y te decía que, o sea, fue una de las mejores canciones que se pudo presentar, y es precisamente por el contenido que tiene, la reflexión a la que llama esta música. Bien, ahora me gustaría hablar dentro de tu carpeta tienes álbums y sencillos. El que tenga oídos, oiga, es el primero, ¿no? El cual ha sido producido y distribuido en formato físico en el año 2012. Este contiene 15 canciones que abarcan temáticas sociales y espirituales, cuestionando y presentando propuestas sobre el significado del amor, la fe, los vicios y las luchas con las que se enfrenta un ser humano. Vamos a conocer un poquito qué te motivó, cuándo nace este álbum, cuándo decides concluir, cerrarlo, con qué problemática.
Aquí hay un punto muy importante del por qué nace el instruido, ¿sí? Porque prácticamente anterior a esto formé parte de 2 agrupaciones, pero sin embargo, yo en lo personal, como cualquier otra persona, he tenido problemas internos, emocionales, de comportamiento. Pienso que son parte de la juventud y de la adolescencia que uno se vive, ¿no? Había cosas que yo mismo deseaba cambiar en mí, ¿no? Ahí hubieron algunas cosas que me hicieron de pronto tocar fondo, y habían cosas en las cuales uno ya no quería ser como era antes, ¿no? Entonces, aquí hay un punto bastante importante que voy a tocarlo con pinzas, quizá. Es el que cuando una persona pasa problemas, ¿sí?, busca solución en varias alternativas. Y hablando de temas espirituales, quizá a Dios le dejamos al último. Y quizá yo también lo hice igual, ¿sí? Porque después de todo yo sentía un vacío total en mi corazón que no lo encontraba con nadie, ni en la misma música, ¿no? Y prácticamente decidí buscar esa persona que de pronto nos han hablado desde niños, no sé, cuando vas al catecismo o escuchas personas que te hablan de Dios, ¿no? E incluso mis padres, me recuerdo que siempre desde que era pequeño, siempre mi madre me decía: pedirás a Dios, por cualquier cosa hay que pedir a Dios. Entonces uno ya después de buscar tanto y decía: Dios. Y fue algo que podría llamarlo así como un encuentro personal que yo tuve con Dios, ¿no? Entonces, yo soy una persona que cree bastante en Dios, pero no es una persona religiosa. Podrá resultar algo contradictorio, pero encontré este camino y prácticamente uno puede decir: ¿cómo puedo acercarme o conocer a Dios? Entonces, el único libro en el cual yo pude encontrarme o conocer a Dios fue la Biblia. Y prácticamente cuando necesité esa ayuda y necesité yo mismo buscar esa ayuda, empecé a leer la Biblia y la leí completa, y prácticamente eso fue lo que me dio un sentido a mi vida, prácticamente. Entonces, de ahí, por ahí en una parte leí que anteriormente en la antigüedad los nombres tenían un significado, y entonces se me ocurrió buscar el significado de mi nombre, Diego, y encontré que viene del griego, que quiere decir el instruido. Entonces dije: wow, esto está genial para un nombre artístico, ¿sí? Entonces, así es como nace el instruido, de un cambio el cual yo mismo busqué y yo mismo investigué y el que yo me identifiqué, ¿sí? Entonces, como retomo esto, soy una persona que sigue bastante los pasos de quien más se nombra en la Biblia, que es Jesús, que para mí es una persona que hizo una revolución de conciencia tenaz, cuestionó varias problemáticas que en el entorno se vivían en esa época y empezó a sensibilizar a la gente, ¿sí? Entonces, de esta manera nace el instruido. Entonces, el primer álbum está enfocado en diversos cuestionamientos a los comportamientos del ser humano, ¿sí? Los vicios que puede atravesar uno como persona, la espiritualidad que uno debe tener como ser humano. Entonces, ¿de dónde saqué este nombre? Es de igual manera de la Biblia. Hay una parte que Jesús mismo menciona y dice: el que tenga oídos, oiga. O sea, el que esté dispuesto a escuchar, en verdad, ponga atención. Eso es lo que significa. Entonces, a este álbum le llamé con esto porque prácticamente voy con un 50% de temas que hablan sobre la espiritualidad de una persona, cuestionamientos al comportamiento del ser humano, e incluye también temas sobre los derechos a los niños. Incluye quejas sobre el sistema de entretenimiento que influencia para mal dentro de los adolescentes, ¿sí? Hay unos 2 temas de motivación que
del que hablé anteriormente, del no rendirse ante las dificultades, al alcanzar los sueños. Y también hay una historia, que esta historia quizá es la que más pegó. Esta es una historia que habla sobre una pareja, sirvió para sensibilizar mucho sobre el SIDA, ¿sí? Entonces, en resumen, esto es de cómo nace El Instruido, cómo nace su primer álbum y qué contiene su primer álbum, que fue grabado prácticamente de igual manera por mí cuando estaba recién queriendo iniciar a poder tener mi home studio de grabación. Un tema importante que acabas de abordar y es precisamente el origen del nombre. Seguro muchas personas que han escuchado tus canciones se deben haber preguntado el porqué del Instruido. Ahora conocemos qué parte del nombre propio que es Diego. Bien, hablemos un poquito. Me gustaría conocer también acerca de las presentaciones que has tenido. Sabemos que has estado desde espacios de sensibilización, socialización, así como también grandes tarimas a nivel del país, a nivel internacional. Sí, eso es algo bastante memorable para mí. Nunca me imaginé yo estar delante de muchas personas, ¿sí? Y que pueda visitar diferentes lugares a través de la música, ¿no? He estado en Riobamba, en Ambato, en La Tacunga, he estado en Babahoyo, en Manta, en Puerto Viejo. Y pues la experiencia ha sido bastante bonita, ¿no? La última presentación que tuve grande, podría decirse, fue una gira que de igual manera no me imaginaba, ¿sí? Iba como que viendo el camino que se iba formando y hasta dónde se podía llegar si uno se hacía las cosas, la perseverancia de alcanzar este sueño, ¿no? Fui reclutado por una organización internacional de God in the Streets que se llama, para un festival internacional en Bogotá, que tuvimos una gira por diferentes unidades educativas y diferentes plazas o eventos públicos de allá, y de igual manera compartir el escenario y compartir con las personas de otro país también fue una experiencia bastante bonita, del cual me llevo muy buenos recuerdos, y a la vez también en esa situación pudimos involucrarnos todos los que estuvimos ahí en tratar de solucionar esas problemáticas sociales que, al igual que en cualquier otro país, pues también están presentes, ¿no? Entonces, los escenarios han sido varios, han sido eventos tan pequeños como reuniones sociales hasta de unos 15 años o una boda, un cumpleaños, o hasta un evento magno como recuerdo que fue en Manta, un evento por una sensibilización. Creo que fue por el sicariato mismo, porque el tema del evento era no aprietes el gatillo. Entonces fue en la plaza de Manta, cerca de la playa El Murciélago, en donde la verdad estuvo ahí una gran cantidad de gente, y para mí eso siempre lo recuerdo porque incluso el escenario ya era de alto nivel y el público era un mar de gente. Y fue una experiencia bastante relevante haber podido dejar el mensaje ahí. De ahí, pues, en diversidad de pensamiento, de culturas, por el contenido que he expresado en mis canciones, en este álbum. De igual manera he estado en eventos organizados por iglesias o por reuniones de conferencias, ¿sí? O eventos así, ¿cómo se dice?, públicos de organizaciones, ONGs que tratan sobre derechos. Entonces han sido varios, y tomando en cuenta que las canciones que en ese momento tenía no las había subido a redes sociales o a plataformas, solo tenía un demo de un disco que lo iba repartiendo en las presentaciones, y a través de eso se fueron abriendo las puertas.
Bien, en este caso vemos que arrancaste con fuerza, ¿no? Con esta producción y distribución en el año 2012 de este primer álbum, El que tenga oídos oiga. Sin embargo, se hace ahí una pausa, ¿no? Y retomas con esta producción con los sencillos Pan y Circo y María, que eso sí, están en redes sociales y han generado gran impacto en la sociedad. El primero por la problemática, el tema de la corrupción, el análisis, la concientización de un voto responsable, y el segundo que es María, que busca precisamente erradicar la violencia en contra de la mujer. Damos a conocer cómo te sentiste, cómo fue ese retorno a la producción musical. Bueno, la pausa que se hizo después de que regresé de la gira por Bogotá fue para capacitarme ya profesionalmente en la producción musical. Necesitaba ya conocimientos técnicos ya sólidos, porque mientras más iba pasando el tiempo, mi deseo por querer lanzar mis propios temas pues era mucho mayor. Entonces esta pausa fue para estudiar profesionalmente, capacitarme, y pues ahora estamos ya retornando a los escenarios o a la música, y prácticamente quise empezar con una muestra de unos temas, de unos álbums que a futuro se vienen, ¿no? Entonces Pan y Circo obviamente fue lanzado previo a las elecciones que acabaron de pasar en este año, sí, pero tiene un mensaje bastante conciso sobre la temática que cómo se gobierna hoy en día, cómo se llevan las elecciones hoy en día, que a la final no ha cambiado en nada como antes se llevaba en la antigua Roma. Este sencillo Pan y Circo es una muestra de un álbum que va a llevar por título En tu cara, que va a llegar quizá mucho a algunas personas por el contenido controversial que va a tener, por diferentes temáticas que voy a hablar sobre la seguridad, sobre la comunicación, sobre el sistema de gobierno, ¿sí? Entre otros. Y luego viene María, que es un tema, es un sencillo de igual manera previo a un álbum que se va a titular Nuestras Voces, que va a hablar sobre las problemáticas y la lucha social que vienen llevando los grupos de atención prioritaria, ¿sí? Adultos mayores, personas con discapacidad, la no violencia hacia la mujer, la niñez, la adolescencia y lo intercultural. Entonces estos sencillos han venido y se han mostrado al público en estos meses que han pasado, y pues más adelante ya tendrán el material completo en las plataformas. Bien, el objetivo de la creación de este podcast ha sido precisamente para que la ciudadanía conozca más allá de quién es el instruido. Se ha podido posicionar en el tema de Pan y Circo, en el tema de María, pero hay una historia, incluso canciones que las queremos ya descubrir todos con respecto a las diferentes problemáticas. Puntualizaste un tema que me llamó bastante la atención de un concierto que tuviste en Manta, y se trataba del tema de sicariato. Ahora es una de las problemáticas que se ha incrementado acá a nivel nacional. Sería importante que se pueda producir pronto y que la ciudadanía pueda conocer. Así que vamos a conocer un poquito ahora acerca de los proyectos a futuro que tienen instruido. Sí, bueno, ahorita actualmente me encuentro trabajando en la producción ya profesional de este álbum, El que tenga oídos para oír oiga, que esto a más tardar lo tendremos en un par de meses, sí. Los temas, como lo mencioné, pues fueron grabados antes, estamos hablando creo que ya de hace unos 10 años, fueron grabados pero como demos, ¿sí? No tenían un formato ya profesional ni un sonido profesional. Hoy lo estamos grabando ya de manera profesional para que esté ya en las plataformas digitales y las personas puedan escucharlos, todos los temas, ¿sí? Y pues más adelante vienen ya los álbums de los sencillos que acabo de mencionar, y prácticamente puedo decir que me he dado un tiempo en mi vida para poderme dedicar de lleno a la música, algo que no pude hacerlo hace tiempo, pero que era necesario, y pienso que todo tiene su tiempo y todo se permite hacer en el momento correcto.
Bien, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final de este primer capítulo de Podcast Rap Conciencia, donde damos a conocer quién es el instruido, cómo se ha venido trabajando, la trayectoria que ha tenido y cuáles son los proyectos que se vienen. Despidámonos invitándole a la ciudadanía a que conozca este proyecto. Qué gusto haber podido presentar este primer capítulo. Este proyecto también es uno de tantos que de pronto he querido trabajarlo. Se ha cristalizado ya e invito a todas las personas a que puedan escuchar este podcast, puedan conocer un poco más sobre mí y más que todo puedan conocer sobre las temáticas que se va a tratar. Porque en un mundo en el cual cada día estamos en decadencia, ¿no? Necesitamos reflexionar. ¿Por qué? Porque el cambio quizá no puede venir de las autoridades o de las personas que están sobre nosotros. El cambio siempre va a salir desde cada uno de nosotros. El cambio lo hacemos nosotros, entonces para eso tenemos que pensar, reflexionar, actuar de buena manera. Entonces los invito a que escuchen estos podcasts y algo que quiero mencionarlo, no lo había recordado cuando me preguntó Michelle, es que una de las personas que se acercó también cuando acababa mis presentaciones me dijo, yo nunca había escuchado rap, pero al escucharte a ti, créeme que ya me gusta, porque el contenido de la letra es bastante bueno. Así que escuchen este podcast, escuchen los temas que voy a presentar más adelante y pueden encontrarme en todas las plataformas y redes sociales y espero se pueda cumplir también ese deseo que yo tuve desde un inicio de hacer escuchar rap, no solo a las personas que gustan rap, sino a todas las personas y público en general. Bien, muchísimas gracias amigos, amigas. Así concluimos con este primer capítulo. Ya lo dijo, el instruido tiene mucho que ofrecer. No es solamente Pan y Circo, la canción de María que lograron posicionarse, sino también está preparando 15 producciones que en los próximos días les estaremos dando a conocer una a una con el análisis respectivo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este primer capítulo.